Arrastion, estás escuchando Berritaco, el informativo de Petitaco Informache para las ondas libres de Bilbo. Esta semana diferentes colectivos antimilitaristas están de celebración, ya que tal día como este 20 de febrero se celebra el 25 aniversario de la insumisión. Y así, el MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia, organizó una charla con César Manzanos, sociólogo, profesor de la UPV, miembro de Salaqueta, y Pachi de la Fuente, el abogado de Sorracismo, sobre la nueva reforma del Código Penal y la Ley de Protección Ciudadana que se nos viene encima. En el Berritaco de hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de la intervención de César Manzanos y retomaremos el tema la semana que viene con la intervención de Pachi. En los fragmentos que vamos a escuchar, César hace un marco general y nos da unas pinceladas de cómo se ha llegado a crear la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Partiendo de cómo se ha creado un sistema de valores donde la asimetría aparente, la desigualdad social, la opresión, las situaciones de explotación son pilares fundamentales para el funcionamiento de esta sociedad que hemos construido, César nos explica cómo la sociedad genera sus propias dinámicas para que la gente esté en una situación de insatisfacción constante y con miedo a perder el trabajo, la casa, el dinero, el estatus. Mientras tanto, el Estado secuestra y controla el pensamiento de las personas. Precisamente la idea fundamental que quiero transmitir es que cómo situamos toda esta dinámica de, vamos a llamarlo así, de secuestro del Estado, de secuestro de la soberanía de los pueblos, de dependencia de élites de propiedad, de élites políticas, de élites tecnocráticas que están adueñándose de nuestra vida y que están desposeyéndonos, no solamente en lo económico, sino incluso con una dominación simbólica que nos está convirtiendo en seres alienígenas neoliberales, o no sé cómo llamarlo, o demoliberales, porque ya ese capitalismo es de demolición, o deudoliberales, de deudocracia, ¿no? Todo esto, digamos, cómo se está armando, ¿no? Como dicen los cubanos, ¿no? Cómo se arma el muñequito, ¿no? Cómo arman el muñequito. La idea sería partir de una reflexión sencilla. Yo creo que además lo estamos viendo en el ámbito mundial. Si yo me pregunto cuál es el mercado que mayor volumen de capitales y de inversiones mueve, pues claramente me encuentro directamente con el complejo militar industrial. El complejo militar industrial es el que mueve el 80% o más de las investigaciones científicas. Es decir, todo lo que ha sido la investigación científica ha sido financiada fundamentalmente por el complejo militar industrial. Esto es un tema muy importante porque el tipo de tecnología que tenemos viene precisamente de la implementación en la vida civil de esa investigación militar. Por eso todo el mundo andamos con esta puta mierda. ¿De acuerdo? Es decir, andamos con los satélites, dependiendo de satélites que se han construido en lo militar y que consecuentemente han creado un tipo de sociedad o han impulsado un tipo de sociedad donde lo que estamos organizando, insisto, no es la comunicación. Cuando se habla de la sociedad de la comunicación a través de este desarrollo de satélites, de esa tecnología, en realidad lo que estamos organizando es la incomunicabilidad. Es decir, la sociedad es una sociedad mucho más sumisa, mucho más sujetada, en la medida que las personas estamos aisladas y estamos absolutamente en nuestra relación social mediatizados por sistemas, como es el caso de la sociedad virtual, de las pantallas, de los móviles, de la televisión, de no sé qué, de no sé cuántos, que de algún modo nos están aislando. Es decir, lo que se organiza son las no relaciones sociales. Yo, para tener una sociedad controlada, lo más importante es que la gente se relacione lo menos posible. Secuestrar los espacios públicos, recluir a la gente en su casa. En el País Vasco ya casi un tercio de la población vive sola en su casa. Son unidades convivenciales unipersonales. Y cada vez más se está incrementando de una manera exponencial. Pero no es porque la gente quiera vivir sola, sino porque no tiene que dar otro remedio, porque está más sola que la una. Es decir, estamos organizando una sociedad de la incomunicación. Esto tiene mucho que ver precisamente con el desarrollo de la investigación científica en el ámbito de la industria militar, del complejo militar industrial. Claro, luego, el segundo mercado que mayor volumen en consecuencia mueve de inversiones y capital es básicamente el mercado de las telecomunicaciones y los transportes, que es precisamente toda esa implementación que ha reestructurado también la forma de entender la producción en el mercado mundial, lo que se ha llamado la llamada globalización o mundialización, ¿no?, económica. Curiosamente, el tercero, voy muy rápido porque tengo poco tiempo, sería lo que podemos llamar la industria audiovisual. Este es un tema muy importante, es donde quería llegar. Claro, yo cómo voy a vender a la gente supuesta seguridad, porque claro, toda esta idea del complejo militar industrial lo que está haciendo es vender seguridad. En los presupuestos del pasado año del Estado español se dio prioridad a dos cosas:
desde el punto de vista presupuestario de incremento. Uno fue la financiación de la banca con los 35.000 millones para sanear una banca que de algún modo necesitaban sanear, porque sabían el dinero que había era virtual y se trataba de que los ahorradores no sacaran dinero, los pequeños ahorradores, y que los hipotecados, los que están en la deudocracia, siguieran pagando las deudas, ¿no? Bueno, había que hacer todo esto después de este expolio económico. Encima había que pagar, inflando impuestos a la gente, este tipo de políticas de dar liquidez a la banca y incentivar un poco la economía. Por eso están en la cosa, si inventaron la crisis para esto y ahora para que la gente no ahorrara y tuviera miedo y para que la gente pagara, y ahora se están inventando la salida de la crisis porque claro, hay que crear un poco de economía real porque la gente se tiene que gastar el dinero, o sea, no va a estar solo sacando para pagar los impuestos, ¿no?, de los que les inflan. Entonces, toda esta lógica del mercado que penetra en el Estado y las políticas de Estado tiene que ver con lo que vamos a hablar de las leyes penales, etcétera. Es decir, hay un viraje de desmantelamiento de un Estado social que se convierte básicamente, en el caso español además especialmente, aquí el neoliberalismo ha entrado muy de lleno porque el propio Estado social no llegó a desarrollarse, en el viraje hacia un Estado penal, ¿no? Si me da tiempo hablaré más de esto, pero bueno, lo que sí quiero decir es que el tercer, digamos, mercado en inversiones sin volumen es la industria audiovisual, que precisamente es esa idea de que yo, para de algún modo vender seguridad, vender esa idea de la necesidad de que las sociedades estén más seguras, dimos el dinero para la banca y ya sabéis que estamos dando una cantidad ingente de dinero también para el escudo antimisiles, 100.000 millones de euros, concretamente en los países de la Unión Europea, que ahora sale la noticia de lo de Rota, ¿no?, que la vende diciendo que va a haber 1.000 puestos de trabajo, ¿no?, y porque va a haber militares que van a ir ahí con las familias y todo el tinglado. Es decir, hay una serie de prioridades que tiene el Estado que es en reforzar un modelo de economía al servicio básicamente de lo que es la guerra y al servicio de la reproducción de esa guerra permanente. No olvidemos que los conflictos locales en todo el mundo están creando verdaderos genocidios desde el año 45, donde han muerto muchísimas más víctimas de manera directa, indirecta, visible e invisible que en la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo este panorama hace que la industria audiovisual sea muy importante. ¿Por qué? Y de hecho, el complejo militar industrial ha invertido mucho en ciencias de la información, muchísimo. Porque lo que interesa es crear un sujeto psicológico, una dominación simbólica donde la gente aceptemos esto, donde la gente estemos con una sensación permanente de insatisfacción, como decía un día, ahora que me he acordado de Idoia, las mujeres de insatisfacción y los hombres de impotencia, de incertidumbre, de miedo, esta sensación de angustia permanente, que tiene que ver precisamente con una forma de gestionar el malestar social. Se trata de crear sujetos que realmente se sienten mal, se sienten en una situación donde realmente no se sienten realizados, y ya no estoy hablando de la alienación del trabajo que planteaba Marx solamente, ¿no?, de que tú estás produciendo para que otros se enriquezcan, sino en la propia cotidianidad crear unos elementos fundamentales de representación de la realidad, un imaginario colectivo donde la gente constantemente está bombardeada por una serie de electroshock colectivos que vienen a la cabeza y que están constantemente bombardeándote: el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la pareja, el miedo a perder a los hijos, el miedo. Es decir, es una sociedad absolutamente enmierdada, perdón la expresión, por el miedo, ¿no? Claro, pero para que reivindiquemos y toleremos esta idea de la reproducción de un modelo socioeconómico de guerra permanente, es muy importante tener sujetos que realmente vivimos acobardados, vivimos angustiados, y vivimos realmente en condiciones de fabricación de patologías que nos creemos que son individuales, porque luego resulta que la culpa, todos estos sistemas de comunicación de masas nos las echan a nosotros, todas las empresas mediáticas. El problema es de la persona que está mal, que es que no sabe bien cómo funcionar en sociedad, y luego lo que se hace es psiquiatralizar, farmacologizar, etcétera, etcétera, en todas sus metáforas, el malestar social de las personas, ¿no? Bien, y extirparnos lógicamente nuestra condición de seres colectivos, Claro, todo esto es la función que tiene esta dominación simbólica, que hace que realmente haya una incapacidad de reacción por parte de las poblaciones, que realmente no entendemos que la vida es conflicto, que la movilización es la base de la vida y que entrar en conflicto es la base de la vida. Porque si no hay conflicto no hay vida. Y esto es lo que hemos aprendido nosotros también, en todos estos años. Las cosas se tienen que visibilizar, se tienen que sacar. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Nos han aprendido a poseer, a someternos, pero nos han enseñado a romper y a enfrentar a las cosas cara a cara, ¿no? Y por último, la pregunta que nos hacen: bueno, este señor que nos está contando todo esto, ¿qué tiene que ver esto con
con la ley de seguridad ciudadana y con el Código Penal? Pues mucho. Porque precisamente los sistemas de control formal estatal, el sistema policial, el sistema de justicia criminal, el sistema carcelario, etcétera, no son más que industrias auxiliares que están asociadas precisamente a este complejo militar industrial. Las armas que tiene la Ertzaintza o que tienen las policías municipales se fabrican en los mismos sitios que las armas que tiene el ejército, no nos olvidemos. ¿Me explico? Es decir, son industrias que tienen unas funcionalidades, fundamentalmente además, y esto ha venido siendo demostrado, de defender no las libertades y derechos de la ciudadanía, sino precisamente la función que tienen es defender la seguridad de unos estados que cada vez son menos públicos y cada vez son más privados. Porque las élites políticas han sido penetradas por el mercado, por los intereses de las élites de propiedad que las sustentan, y cada vez el Estado está más en manos, es un instrumento de planificación de un mercantilismo de acumulación salvaje, improductivo, que está destruyendo totalmente no solamente a las personas, sino al resto de los animales, que es lo que más pena me da, y al resto del planeta, que también me da aún más pena. Yo soy más amigo de las flores y los perros que de las personas, aunque quiero mucho a las personas, como animales y como flores. Pero bueno, de eso hablaríamos, ¿no? De las categorías de lo que somos, cosas. Bien, desde aquí entonces, claro, toda la lógica del desarrollo para entender lo que es el sistema policial, si queréis otro día, pues con tiempo hablamos, ¿no?, del sistema policial. Yo me paso la vida dando charlas de una cosa que se llama alternativas al modelo policial, porque soy un tipo que estoy tan descerebrado que defiendo que se puede funcionar en la sociedad sin policía, ¿no? Y lo explico además, y cómo, ¿no? Pero claro, imaginaros esto, ¿no? La gente te dice, no, si ¿cómo vas a funcionar sin policía, no? Digo, no, si funcionamos a pesar de la policía, ¿cómo vas a poder funcionar sin policía, ¿no? Pero bueno, esto es un tema importante, es decir, el sistema policial está teniendo funciones básicamente de defender la seguridad del Estado en muchos ámbitos. No solamente en el ámbito que tiene que ver con la defensa, básicamente, en el contexto que estamos actualmente, cuando se ha llamado la ley, a la reforma el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de que la policía está teniendo funciones centrales ¿en qué? En nada más y nada menos que en reprimir la protesta social que surge de la devaluación de derechos fundamentales. Es decir, la gente defiende sus derechos y entonces hay toda una legislación de excepción, porque no nos olvidemos, estamos en un estado de excepción permanente, institucionalizado, que hace básicamente que encima la policía tenga la función de reprimirte cuando tú estás defendiendo tus derechos. Y entonces se fabrica toda una legislación especial, un derecho penal administrativo o punitivo, como queréis llamarlo, que lo que está haciendo es criminalizar la protesta social. Pero es que esto no solamente ocurre aquí, ocurre también en el ámbito de las clases peligrosas, que cada vez somos más. Porque claro, no nos olvidemos que hay un 25%, 26% de la población, esos 5 millones, estimados por las cifras oficiales, que pueden ser el doble, que estamos en situación, digamos, de criminalización por el hecho de ser pobres, por el hecho de estar en situaciones de exclusión del mercado laboral, por el hecho de ser personas que practicamos actividades como la prostitución, a los que nos gusta prostituirnos en la calle, o practicamos otro tipo de actividades que es los chavales jóvenes pues estar en el botellón en la calle, etcétera. Todo esto también entra dentro de este paquete. Muchas veces lo olvidamos, ¿no?, en estas campañas que ha habido ahora, y nada quiero decir con la migración, porque yo me he dado un paseo ahora en el casco viejo ahí con mi ama y lo primero que he visto es la policía municipal detrás del negro, la caza del negro. Porque el negro no puede vender en la calle. Y entonces estaban todos los negros escondidos, que venían para aquí, que venían para allá. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto es el Ku Klux Klan o qué es esto? Y estamos pagando a los señores para que persigan a 4 negros que están intentando buscarse la vida en la calle. Como que no, la policía no tiene otra cosa más interesante que hacer. Fijaros si tenemos problemas delictivos en este país. Quiere decir con todo esto que estos marcos legales lo que están es cebándose con esas clases peligrosas, que de algún modo son las que pueden crear una sensación de visibilidad, de desorden social, o pueden crear un conflicto social manifiesto o aparente, que es lo que tratamos siempre de acallar. El objetivo muchas veces de estas políticas es tratar de acallar, de invisibilizar. A través de las multas, de lo que se trata básicamente es de hacer que la gente no proteste, que la gente tenga miedo porque le pueden poner una multa si protesta. Y esto, claro, tiene una eficacia de punto de vista inhabilitador y de esa idea que os transmitía de crear una sociedad del miedo, donde nadie se mueve porque todo el mundo va a ser sancionado. Aspectos de la ley, concretamente, bueno, con la reforma penal, yo creo que podríamos hacer un símil bastante, es decir, el endurecimiento de las penas
ha tenido que ver precisamente con el desarrollo de lo que yo tengo, por cierto, una tesis la semana que viene que yo creo que va a ser un crack, es el libro que va a salir de ahí, es de un amigo, Dani Jiménez, de Zaragoza, una persona que ha trabajado, es una persona muy militante, y esta persona pues ha hecho una tesis que se llama La burbuja penal, economía, mercado, Estado y cárcel, ¿no? Y esta idea de la burbuja penal tiene que ver con cómo realmente ha habido una infracción punitiva en el ámbito del encarcelamiento, un país que se ha dedicado a construir macroprisiones, un país que se ha dedicado a construir macrocárceles, un país donde una plaza carcelaria nos está costando 36.000 euros, de los cuales la mitad se va para empresas que construyen esas cárceles, de lo que queda de los 18.000, más 12.000 se va para sueldos de gente que vive de mantener encarcelados a otros, y el resto, lo que queda, no sé, son 3.000 euros, es para pagar el teléfono a Telefónica, ¿sabéis lo que es? Una multinacional que hay por ahí. Iberdrola, la luz, es decir, para gastos corrientes y servicios. Y entonces, claro, hay mucha gente, o 2 o 3 personas, que viven de mantener encarcelada a una. Y esto ha sido una infracción, pero ¿qué ha pasado con esta cuestión y con muchas otras? Donde realmente ha habido una utilización de determinados sectores sociales que son criminalizados. No nos olvidemos que los que están en la cárcel son los 4 disidentes y el 80% chavales que están en la cárcel por cometer delitos contra la salud pública, por trapichear, normalmente por comprar a un policía y vender a otro determinadas sustancias ilegalizadas, y es la gente con la que se está cebando, y con sus familias, y con la población migrante, claro. Entonces, claro, toda esta irracionalidad que supone el desarrollo de esta industria carcelaria, o esa industria penal que la está gestionando, o la industria policial que está persiguiendo a determinados sujetos, pues nos da una imagen que nos está ocultando, nos está invisibilizando la idea de que no tiene nada que ver el crimen con el delito. Es decir, los que están definidos como delincuentes son 4, y el 99,9% de los delincuentes son los que están organizándonos la sociedad, y la que están gestionando nuestra sociedad. Y esto es un problema. Entonces, todas estas reformas legislativas yo creo que vienen muy a cebarse aún más en esto. Es decir, es una vuelta de tuerca en un intento de generar esta reproducción de determinados estereotipos que, más que cebarse, y también en las clases peligrosas, lo que hacen también es una dinámica de ocultar que convivimos con una estructura social, básicamente, que está, digamos, insisto, explotando, desposeyendo, en todas sus metáforas, está cebándose con los sectores más desprotegidos de la sociedad, y básicamente yo creo que en la construcción de esta idea de una sociedad penitente y de un Estado penal, ¿no? Algo que también me gustaría decir es que para analizar todo esto que tiene que ver con las reformas penales y lo que tiene que ver con el derecho punitivo administrativo, es muy importante también vincular, es decir, yo suelo decir que es la primera vez que el Partido Popular ha trabajado. Me explico. O sea, normalmente, si nosotros analizamos la producción legislativa en muchos ámbitos que ha sido restrictiva de derechos, desde lo que fue desde el año 79 y 80, para que me entendáis, siempre nos hemos encontrado con que las reformas las ha hecho el Partido Socialista. O sea, la reforma, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, o sea, un montón de... No voy a empezar a hacer un rosario de leyes, las tengo si queréis, pero no lo voy a empezar a hacer. Pero, curiosamente, los gobiernos socialistas, yo siempre decía que un socialdemócrata es una persona, ideología o partido que se autodefine de izquierdas y se dedica a hacer el trabajo sucio a la derecha, ¿no? Porque esto ha sido así aquí en Europa y en el resto del mundo. Entonces, curiosamente, ellos lo trabajaban, y luego lo que hacía el Partido Popular es, ya, con la alfombra roja, venga, ¿no? O sea, aplicar eso a saco. Pero es que esta vez ha pasado distinto. Es la primera vez que la derecha, vamos, me refiero a la derecha formal, ¿no? Trabaja. Es decir, en 2 años ha hecho un glosario de reformas legislativas que precisamente denotan que ese trabajo ha venido porque cada vez más el Estado es un Estado que realmente no tiene soberanía, sino que las directrices le vienen de élites informales, y no precisamente del Consejo de Europa, me refiero, ni de la Troika, ¿no? Sino de élites informales que están marcando en un Estado que ya es administrativo las decisiones sobre los cambios que se hacen, no solamente en la legislación, sino lo que se aplica como derecho fáctico, ¿no? Y claro, esto es un tema muy fuerte, porque todas estas reformas penales o administrativas vienen acompañadas básicamente de lo que ha supuesto las reformas en ámbitos mucho más duros de lo que se llama el derecho instrumental, que son reformas en el ámbito mercantil, en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, todo el conjunto de paquete de reformas. Y precisamente todo esto, todas estas reformas están absolutamente
interconexionadas en lo que es un proyecto hegemónico, primero, de vaciamiento total de la democracia, es decir, la democracia se basa en la soberanía popular, que ya no existe, porque las decisiones se toman aparte de los parlamentos, y, lógicamente, el voto libre. Pero claro, la libertad de voto, en todo este terror que se ha creado, con que, a ver, cuidado a quién votamos, porque igual se destroza la economía y se cae la economía, ¿no? El caso de Grecia, por ejemplo, fue muy significativo, ¿no? Genera un miedo y un voto que está absolutamente coaccionado por el miedo realmente a perder aquello que supuestamente tenemos, que no sé lo que es, ¿no? Pero bueno. Y esto creo que tenemos que visualizarlo bien. Es decir, que no hay una conexión muy importante entre unas y otras que quizá había que trabajar, ¿no? Y por último, no quiero dejar de hablar de algo que siempre te dice la gente. Dice, bueno, has planteado un panorama demoledor y tal, ¿esto qué es? Y tal, ¿no? Estamos tal, no sé qué, tranquilidad, nos vamos a morir, o sea que eso ya sabemos, ¿no? Y además la vida no empieza con nosotros, acaba con nosotros, como lo dice el pensamiento burgués liberal, ¿no? Que la gente piensa que la vida empieza cuando yo nazco y acabo cuando yo muero. Ay, qué forma más patética de ver la vida, ¿no? Es decir, entonces tranquilidad, que la vida es otra cosa. Pero me refiero básicamente a que cuando la gente dice, bueno, es que esto es demoledor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Pues yo creo que la reflexión que hemos hecho, y yo eso quiero retomar ya para cerrar el círculo, los movimientos antimilitaristas muchas veces, yo creo que somos los únicos que hemos contestado a la gran pregunta que se hacía Lenin, ¿no? En aquel opúsculo de qué hacer, que decía, bien, ya hemos cambiado las estructuras y ahora cómo cambiamos la mentalidad de la gente, ¿no? Se preguntaba Lenin, jamás se pudo contestar esa pregunta, porque bien, si cambiamos estructuras, pero cómo cambiamos la forma que la gente, cómo hacemos que la gente no tenga una mentalidad de corrupción generalizada, no tenga una mentalidad de poner su interés personal por encima del interés colectivo. ¿Cómo hacemos una mentalidad de gente que sea solidaria, que no acumule, que viva la vida? ¿Cómo? Pues es muy fácil. Yo el otro día escribía una cosa que se titulaba Lo que podemos y sabemos hacer, y que creo que es una reflexión básica. Yo ponía, si a mí me dicen qué alternativas damos, yo decía, mira, yo tengo clarísima, hay muchas otras, pero bueno, yo ponía 3 para que me entendiesen el ejemplo. Una, yo si tuviera dinero, desde luego, agarraría un montón de obuses de estos que tienen los militares y me cargaría todos los satélites. Ya no hay teléfonos móviles, no hay televisión, no hay nada. Esto es, ¿no?, alucinante. O sea, otra medida es que el dinero se caduque. Decía, ¿no? Que a final de año el que no se ha gastado el dinero se caduca. No se puede acumular dinero. Y si no te lo has gastado, pues haberlo gastado. Y otra tercera, la tercera ya es más discutible porque hay gente que me puede tal, pero que las parejas también caduquen. O sea, que de 5 años ya caduquen. O sea, 5, igual estoy exagerando mucho, ¿no? 5 años. Eso caducan ya. Es decir, eso caducan solas, a no ser que tengan una hipoteca. Si tienen una hipoteca lo tienen mal. Es decir, para que me entendáis, y todo esto la gente te dice, es que estás diciendo tonterías. ¿Por qué? Porque todo esto serían unos cambios estructurales de la ostra. Y digo, perdona, ¿no? Yo puedo vivir con las consecuencias que supondría lo de los obuses con los satélites. Yo puedo vivir sin móvil, puedo vivir sin televisión, puedo vivir sin eso. Eso depende de mí solamente, no depende de los obuses. Yo puedo vivir una vida donde mi objetivo en la vida no sea acumular, donde mi objetivo en la vida sea tener lo básico para vivir y compartir con los demás. Claro que lo puedo hacer. Y pasar de la pareja ni te cuento. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, esta correspondencia entre lo micro y lo macro, lo individual y lo colectivo, esa ruptura de la diferencia entre lo individual y lo colectivo es fundamental. No existe lo individual, existe lo colectivo, los derechos son colectivos. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de sujetos, de seres colectivos, sino la única conciencia que tenemos es la del yo, ¿no? Y yo lo único que discuto con los psicoanalistas es que es mentira que el yo exista, el yo no existe, el yo es una construcción. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones que no ha comentado Pachi, así aprovecha para decirlo, ¿no? Aparte de lo que ha comentado de las reformas, el tema de desaparecer las faltas, cometer en delitos menores, la cuestión de la modificación de las medidas de seguridad para los inimputables, bueno, todo esto que habéis estado comentando, hay una cuestión que yo creo que es lo más lamentable del proyecto, que es la instauración de lo que se llama, lo llaman además, introducción de la prisión preventiva revisable. Es decir, de la cadena perpetua. Esto, claro, esto es una medida que, vamos, en el franquismo, es decir, cuando una persona tenía una condena larga, había una revisión que se hacía de las condenas y el de 10 años la gente salía. Me explico, en general, en los delitos comunes. Y estamos hablando de una población, claro, hay 78.000 personas presas, contando con Cataluña y el resto del Estado, y en aquel momento, en el año 75, había apenas 15.000 personas. Estamos hablando de... Es decir, esto, lógicamente, son medidas que, vamos, si Franco levantara la cabeza,
vamos, estaría con un orgasmo político permanente, ¿no? Porque, bueno, he puesto este ejemplo, que digo por citar. Es decir, claro que se está dando la edificación en el posfranquismo de unos modelos represivos absolutamente descomunales. Y luego la segunda parte que has planteado, yo he intentado explicar el porqué, a través de, explicar, apuntar, enumerar, que he hablado de la dominación simbólica, de por qué la gente no reaccionamos. O sea, no es casual que no reaccionemos. Y no es casual que la devaluación de derechos se haya hecho en un momento, es decir, la ruptura que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto entre capital y trabajo, donde el Estado supuestamente iba a tener unas funciones redistributivas, de protección social y tal. Este pacto el capital lo ha roto unilateralmente. Y nos ha dejado a la clase obrera, clase trabajadora, absolutamente desposeída y, vamos, absolutamente despelotada. Pero claro, lo ha hecho ahora cuando realmente ha desarrollado mecanismos donde lo que ha hecho es secuestrar el cerebro de la gente. Pero esto se ha hecho organizadamente. Es decir, ha construido un cerebro de sujetos alienígenas, demoliberales, depredadores, caníbales, autodestructores con el otro, que lógicamente hará. ¿Por qué no reaccionamos la gente? Yo hoy estaba en una clase con las alumnas hablando de un debate que hemos hecho sobre en la asignatura de política social sobre la ley del aborto, y todo el mundo estaba, cuando hemos empezado a debatir, ellas mismas traían las noticias, hablábamos tal, y todo el mundo estaba, todas las mujeres estaban indignadas sobre la ley. Y entonces, claro, yo pregunto, bueno, ¿y de aquí quiénes habéis ido a alguna movilización? 2. Pues vamos a hacer una autorreflexión. Pero claro, nos han enseñado a protestar desde el otro lado de la barrera, por internet. Voy a votar, voy a adherirme a la ley Mordaza. Como pilla, joder, yo soy de las que... ¿Este qué es? ¿Me explico? O sea, nos han descerebrado. Y claro, el poder lo que tiene muy claro es que el poder real de las personas está en el cerebro. Y si tú secuestras el cerebro, y si tú haces que la gente implosione y que todo el mundo esté pensando las cosas en función de no sé qué tópicos que aparecen en la tele, y la gente no piensa por sí misma, pues otros pensaremos por ellos. Esa es la lógica. Claro, por eso te voy a decir que todo esto es lo que hay que trabajar también, porque no es casual que no reaccionemos. Y en esa ruptura, insisto, del pacto entre capital y trabajo, donde precisamente de ese está construyendo ese Estado penal, van a ir hasta por todas. Es decir, yo creo que el momento de luchar es... O sea, el problema no es, por ejemplo, cuando se ha inventado la crisis. El problema es qué va a pasar después, qué va a pasar ahora, cuando ya han subido los impuestos, han dilapidado los ahorros de las clases medias, la gente sigue asfixiada pagando la hipoteca, los impuestos suben y aceptamos el pago de impuestos. Estos van a ir hasta que ya basta ya. Pero ellos lo tienen medido cuando va a ser el basta ya. Y la ley de seguridad ciudadana, si tú la ves, como bien explicaba Pachi, es decir, es una ley hecha precisamente para luchar contra esto. Protección de los agentes. Los agentes son personas que defienden la seguridad del Estado. La cuestión de los scratchers. Es una ley hecha ex proceso para esto. El vandalismo. Acordaros de las movilizaciones que hubo de los mineros en Asturias, que puso en jaque a todo, porque los tipos ahí estuvieron funfur con los petardos. Es decir, han ido recogiendo el rosario de cosas que pueden desestabilizar y crear una visibilidad de desorden, y han hecho una ley, es proceso para esto. Y como decía él, para aplicarla selectivamente a quien les dé la gana. Te van a dar el rosario de insultos y dices, a ver, elige este o este. Yo te voy a decir qué me has dicho. Una arbitrariedad absoluta. O sea, esto es, vamos, es fascismo. O sea, es decir, un policía puede hacer contigo lo que le dé la gana. ¿Me explico? O sea, es, como se dice, mano libre, ¿no? Y además hecho selectivamente hacia determinados sectores sociales. Entonces, por eso digo que claro, que esto que estás planteando es una reflexión muy interesante y que hay que abordarla, ¿no? Y que hay que enfrentarla. Y cómo realmente conseguimos, pues no sé, lavar los cerebros, ¿no? Lavar en el sentido no de comer el coco a la gente, ¿eh? Decía Evaristo, toda la vida comiéndome el coco, pero ya ves que te sirve de poco, ¿no? La semana que viene escucharemos en Berritaco la segunda parte de la charla a cargo de Pachi de la Fuente, que entrará a analizar de manera más concreta y científica la reforma del Código Penal y la ley Mordaza. Por otra parte, en respuesta a esta nueva ley, diferentes colectivos sociales convocan una manifestación el próximo domingo 23F a las 12 del mediodía en la Plaza Moyúa contra la criminalización de la protesta. Y siguiendo con las celebraciones por el aniversario de la insumisión, Kakichat organiza el miércoles 19 a las 7:30 de la tarde en Sirica una charla: Nuevas leyes de excepción contra la desobediencia civil.
El día 20, a la misma hora, otra charla en la que se compartirán diferentes experiencias de desobediencia civil, como los tartararis, los barbudos arranchales y las luchas por el aborto de los años 80. Y el sábado 22, algo más festivo, a partir de las 12, Callejera Ruidosa, la música militar no nos gusta bailar, acompañados por la Orquesta Nacional y posterior lunch. Durante toda la semana en Sirica hay una expo de carteles de luchas antimilitaristas. Bueno, para quien no lo sepa, el local de Sirica está en la calle Ronda número 12, en el casco viejo de Bilbao. Y con esto despedimos el berritaco, nos oímos la semana que viene en el mismo dial. ¡Agur!